Hermanos, bienvenidos. Mi nombre es José Noé Cifuentes y pues estoy colaborando en esta charla de plática prebautismal por medio de este video, ¿verdad? Debido a estos tiempos que no nos hemos podido reunir, pues estamos aquí dando la plática, ¿verdad? Gustosos de estar aquí. Quiero entonces, antes de seguir, hacer una oración, ¿verdad? Que ustedes me acompañen desde su casa y vamos a, si gustan, la pueden ir, si no saben la oración, la podemos ir diciendo mentalmente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, bueno, pues solamente pedirles de favor que pongamos atención a este video. Al final de esto va a haber algunas preguntas que será necesario ustedes puedan contestar y hacernos llegar, ¿verdad? Ya les explicaremos. Ok, entonces, como sabemos, ustedes están pidiendo el bautismo para sus niños, ¿verdad? Es necesario entonces que conozcamos algunas cosas importantes acerca del bautismo para poderlo vivir de mejor manera, ¿ok? Entonces, como objetivos en esta charla, ¿verdad? Vamos a tener dos objetivos. Primero, reconocer el compromiso que adquieren papás y padrinos con el bautizado. Hermanos, no es solamente de ir y llevar al niño y pararse allí en la iglesia y que sea bautizado y se acabó. No, al contrario, el compromiso empieza en ese momento de que ustedes, que el niño es bautizado. Y por medio de esta pequeña charla, espero, ¿verdad?, hacerles ver cuál sería el compromiso que tienen ustedes con el niño. No es con el compadre, ¿verdad? No es con la comadre, es con el niño y con Dios, ¿verdad? Porque de esto Dios nos pedirá cuentas en algún momento, en algún tiempo. El siguiente objetivo es conocer los signos bautismales. ¿Ok? Dentro del bautismo vemos objetos, ¿verdad? Que aparecen o que tenemos o que llevamos al bautismo, y todos esos objetos y ritos que vemos en el bautismo tienen un significado, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos esto porque así nos ayudará a entender mejor el bautismo y como también una información general de todo católico que debemos de conocer, ¿ok? Entonces empezamos. Muy bien, yo supongo, ¿verdad?, que ustedes están acercando a su niño o llevando a su niño a bautizar porque esperan que el bautismo les dé bendiciones a sus hijos, porque si fuera lo contrario creo que no lo llevaría. Entonces en eso estamos correctos. El bautismo es una gran bendición, ¿verdad?, que tenemos todos los bautizados. Así como ustedes en su momento cuando fueron bautizados recibieron muchas gracias, muchas bendiciones, igual en este momento también sus hijos o ahijados lo tendrán. Pero es importante conocerlo. ¿Para qué? Porque si nosotros conocemos lo que obtenemos en el bautismo, lo podremos también recordar, ¿verdad? Y conforme vayamos creciendo, irlo viviendo, ¿verdad? Porque todo esto no es solamente que suceda el día del bautismo, sino que lo debemos de ir viviendo diariamente. Entonces, una de las cosas que obtenemos con el bautismo es que nos libra de todo pecado y santifica el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que en los niños sucede que les quita o borra el pecado original, ¿verdad? Ese pecado original que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así como nosotros heredamos a nuestros hijos ciertas características, así también nosotros espiritualmente heredamos ese pecado. Pero con el bautismo se nos borra. En los adultos, cuando son bautizados de edad grande,
ellos se les borra el pecado original y todos los pecados que hayan tenido hasta ese momento. Entonces vemos que es una gran bendición el ser bautizados. Al igual que ustedes, también cuando fueron bautizados se les borró el pecado original. Y desde ese entonces su alma quedó santa. Es decir, que cuando nosotros somos bautizados tenemos una santidad que nos hace obtener el cielo. El bautismo también nos transforma en hijos adoptivos de Dios, y esto es una gran verdad que debemos de recordar todos los días. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros recordáramos a diario que somos hijos adoptivos de Dios, no tendríamos tantas preocupaciones. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque imagínense, o cuando ustedes fueron pequeños, yo supongo que también cuando necesitaban algo o tenían una necesidad, ustedes sin pensarlo iban y acudían con sus padres, con sus papás, con su mamá, ¿verdad? Y lo hacíamos en una forma casi sin pensarlo, es decir, que sabíamos, no entendíamos cómo, pero sabíamos que nuestros padres nos ayudarían a resolver tal vez esa necesidad de hambre, una necesidad de frío, etcétera, cualquier cosa, o hasta cuando teníamos miedo acudíamos con nuestros papás. Y sabíamos que ellos nos iban a ayudar. Así es como yo les quiero decir esto, les quiero decir esto, que el ser hijos adoptivos de Dios, si nuestros padres nos pudieron solucionar varios problemas, ¿verdad? Siendo ellos imperfectos, pues cuánto mayor bien no nos dará nuestro Padre Dios, que es perfecto. Yo creo que así también como de nuestros padres heredamos también muchos beneficios por simple hecho de llevar su apellido, imagínense cuántas bendiciones no obtendremos por ser hijos de Dios, ¿verdad? Al ser hijos de Dios tenemos ese derecho a todo lo bueno, que Dios tiene para nosotros. Entonces, eso es algo que debemos de recordar diariamente. Nos hace también el bautismo ser hermanos de Cristo, puesto que somos hijos de Dios y Cristo es el Hijo de Dios, entonces pasamos a ser también hermanos de Cristo. Por eso es que también nosotros todos en nuestra fe nos llamamos hermanos. Y también nos hace ser templos del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra alma es el templo donde el Espíritu Santo habita o vive, ¿verdad? Para esto también nuestro cuerpo y nuestra alma la debemos de tener siempre en gracia, siempre limpia, porque así como si a nosotros vamos a una casa, ¿verdad? Y esta casa llegamos y está en desorden, está sucia, pues como que no nos sentiríamos bien, no nos sentiríamos a gusto. Así es el Espíritu Santo. Si nuestra alma, nuestro cuerpo está en pecado, pues obviamente el Espíritu Santo no habitaría en nosotros. Por eso es que debemos de tener siempre nuestra alma limpia, ¿verdad? Entonces nos transforma en hijos adoptivos de Dios, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo. ¿Qué más nos da el bautismo? Bueno, nos introduce en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar, entender que la iglesia no es la construcción, no es el templo, a lo que aquí llamamos, ¿verdad? Eso se le conoce como el templo, la iglesia, ¿verdad? Cuando vamos a rezar, pues vamos al templo a orar. Pero lo que estamos hablando ahorita de la iglesia es el pueblo de Dios, se le conoce también como el pueblo de Dios, ¿verdad? Si nosotros un poquito recordamos en el Antiguo Testamento, a los israelitas o al pueblo de Israel se le conoce como el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora en la actualidad Cristo nos ganó también ser parte del pueblo de Dios a los que no somos israelitas. Entonces todos los bautizados, ¿verdad? Somos parte de ese pueblo de Dios. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que el pueblo de Dios es ese pueblo que Dios quiere, que tiene escogido para habitar, a vivir con Él. Entonces, si nosotros, al ser bautizados, formamos parte de ese pueblo, pues tengamos por seguro que viviremos en su tiempo junto con Dios, ¿verdad? Por ser parte de ese pueblo de Dios. Muy bien. ¿Qué más nos da el bautismo? Pues nos da
la gracia santificante. Y esto es algo de lo que quiero un poquito más recalcar y me voy a detener más en esto, ¿verdad? Porque es importante. ¿Qué es la gracia santificante? Primero que nada es un don sobrenatural. Un don significa un regalo. Es un regalo que Dios nos ha dado, que nos da gratuitamente. Es decir, nos lo da porque nos ama. Después de que nuestros padres pecaron, pues nosotros perdimos ese bien de estar junto con Dios, pero con la venida de Jesucristo nos volvió a dar esa amistad que se había perdido, ¿verdad?, con Dios, nos la obtuvo. Entonces, por medio de esta gracia santificante, nosotros podemos obtener nuevamente el cielo. Si debemos de tener un aprecio muy grande por la vida de la gracia. ¿Por qué? Porque si muriéramos sin la gracia, es decir, sin estar en gracia, no podríamos entrar en la gloria para gozar con Dios por la eternidad. Es decir, que ustedes cuando fueron bautizados recibieron esta gracia, ustedes y yo. Ahora la van a recibir próximamente sus hijos, sus ahijados, ¿verdad? Y es importante que la conservemos, que la cuidemos, porque sin ella no podríamos entrar al cielo. Para estar en el cielo debemos estar en gracia, es decir, debemos de ser santos, porque el bautismo nos da esta gracia santificante, es decir, que nos da esa santidad de modo de poder estar en el cielo. Por lo tanto, debemos de cuidarla, ¿sí? Y como les digo, quiero explicar un poquito más. Desafortunadamente, esta gracia santificante la podemos perder, ¿sí? Desafortunadamente. ¿Qué puede ocasionar que perdamos esta gracia? El pecado, hermanos, el pecado grave, el cual es una desobediencia a la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Estamos desobedeciendo a Dios y de esta manera podemos perder esa gracia desafortunadamente y no poder llegar junto con Dios y los demás santos a gozar con ellos en el cielo. Pero también les voy a mencionar varios puntos por medio de los cuales nosotros podemos conservar esta gracia, aumentarla o volverla a tener, ¿verdad? Si es que la hemos perdido por medio del pecado. Entonces, voy a empezar a mencionarles algunos medios por los cuales nosotros podemos obtener o seguir conservando esta gracia, aumentarla, o si la hemos perdido, volverla a tener, ¿verdad? Yo les aseguro, hermanos, que cuando terminemos estos medios, de ver estos medios, ustedes se van a dar cuenta que son medios muy sencillos de hacer, nada complicados, nada imposible, pero desafortunadamente si no tenemos ese hábito de vivir estos medios, se nos puede complicar, pero nada es imposible sin la ayuda de Dios. Y como les digo, es importante que hablemos de estos medios porque gracias a estos medios podemos tener esta gracia, conservar esta gracia santificante que hemos obtenido en el bautismo. Les repito, ustedes ya la obtuvieron, ¿verdad? Y si la hemos perdido, vamos a hablar cómo recuperarla. Pero lo más importante es que ustedes lo conozcan, porque de esa manera ustedes van a ayudar a sus hijos o ahijados cuando en su momento dado crezcan y pierdan esta gracia. Ustedes pueden ayudarlos nuevamente a conservar la gracia. Entonces, uno de los primeros medios que podemos tener o hacer para conservar la gracia es la oración, hermanos, ¿sí? La oración. Podemos de repente pensar, no, es que yo no sé orar, es muy difícil para mí orar, yo no sé, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense que orar no es nada difícil, ¿verdad? Si es que también tenemos ese deseo de hacer oración. Es muy fácil o es muy sencillo orar. Fíjense, orar es platicar con Dios. Así como ustedes platican con algún familiar, su esposo, su esposa o algún amigo que tienen mucha confianza, ¿cómo es que platicamos con ellos? Bueno, de manera natural, expresando simplemente lo que sentimos, lo que queremos, nuestros miedos, nuestras alegrías, etc. Es decir, le confiamos todo, ¿verdad?, a esta persona y nos abrimos, nos desahogamos y hablamos, platicamos en una forma natural y sencilla. Bueno, es muy parecido a hablar con Dios, así es la oración. A Dios podemos hablarle así de esa forma abiertamente, sencillamente,
con las palabras que a nosotros nos salgan del corazón, ¿verdad? No necesitamos a veces hacer palabras u oraciones muy complicadas. Si te salen del corazón, ¿verdad? Qué bueno, pero si no te salen las palabras, el estar solamente meditando en Dios, esa es una forma de oración. Entonces, simplemente es estar ahí con Él, ¿sí? Hablarle de lo que sentimos, cómo nos sentimos y lo que queremos expresarle, cómo nos haga a nosotros. Esa es una forma. Hay más formas, ¿verdad? Tal vez nosotros conocemos ya las oraciones que rezamos, los rezos, ¿verdad? El Padre Nuestro, la Ave María, etcétera, y otras más oraciones. Eso también es una oración y es bueno, ¿verdad? Si la sabes, hay que decírselas a Dios. Pero si muchas veces no sabemos, como te expliqué, puedes orar con Él, platicar de una forma natural y sencilla, ¿verdad? Como si estuvieras hablando con un amigo en confianza. Bueno, y así tú puedes agregar en tus oraciones, la oración puede estar compuesta de acción de gracias. Es bueno siempre darle gracias a Dios. Y notemos que empieza la acción de gracias, porque a veces, desafortunadamente, empezamos pidiéndole cosas, ¿verdad? Siendo que debemos primero darle gracias por todo lo bueno que nos ha dado. Otro punto es alabarle a Dios. Debemos siempre de alabarle a Dios, reconocerle que Él es nuestro Dios y no hay nadie más que Él. Debemos también de orar expresándole nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Sabemos que reconocernos pecadores y pedirle perdón. Y por último, bueno, ahí sí, la oración de petición. Ahí es cuando nosotros podemos pedirle las cosas, nuestras necesidades espirituales, físicas, materiales, etcétera, todo lo que necesitamos. Ahí sí podemos expresárselo, porque siendo Él nuestro Padre, acordémonos que ya les dije que somos hijos de Él. Entonces Él, como Padre, nos da todo lo que necesitamos, al igual que ustedes a sus hijos, nuestro Padre Dios también. Entonces por eso debemos de pedírselo. Es bueno pedirle, pero fíjense que cuando uno platica con un amigo, obviamente uno le expresa lo que siente, pero también escuchamos lo que nos dice. Así también con Dios. Con Dios la oración es también de hablarle, pero también saberle escuchar. Dios siempre se da a conocer, siempre nos da su respuesta, siempre nos dice lo que Él quiere de nosotros. No esperemos que nos diga directamente, ¿verdad? Pero sí a través de una persona, a través de la Biblia, a través de lecturas, a través de un evento que nos suceda, etcétera. Siempre Dios nos da su respuesta, siempre Dios nos contesta. Entonces, si en algún momento estamos haciendo alguna petición a Dios y sentimos que no nos escucha o que no nos concede esto, ser pacientes, pero estar atentos a lo que Dios nos dé su respuesta, ¿verdad? Y también, bueno, obviamente es de aceptar su voluntad. Si lo que le pedimos no es lo que nosotros queríamos, tal vez porque Dios conoce mejor las cosas y sabe que si nos concede esto, nos podemos perder. Entonces Él nos ama y no quiere nuestro mal, así como ustedes no quieren el mal para sus hijos, Dios tampoco lo quiere para nosotros, y Él nos va a dar lo que realmente necesitamos. Solamente es de ser pacientes y aceptar su voluntad. Muy bien, entonces tenemos la oración como un medio para conservar esa gracia. Hacer oración en cualquier momento, no necesitamos estar solamente en la iglesia para hacer oración. La oración la puedes hacer al levantarte, al ir en tu coche, al estar trabajando, al terminar tu día, donde estés, ¿sí? Solamente eleva tu pensamiento a Dios y así estarás haciendo oración, ¿verdad? Sé consciente de la presencia de Dios en ese lugar, en ese momento en que tú estés. Otro medio, y que también es un gran medio, la confesión, hermanos. La confesión es ese momento, ¿verdad?, en el que nosotros acudimos ante un sacerdote y expresamos nuestros pecados y que son perdonados, ¿verdad? Al confesarlos, al tener un buen examen de conciencia, arrepentimiento de haber pecado y un verdadero propósito de no volver a cometer esos pecados. Entonces, por este medio Dios nos perdona. Acordémonos que al presentarnos con el sacerdote es Cristo mismo el que está ahí por medio de este sacerdote dándonos su perdón, dándonos su misericordia. Yo lo que les recomendaría es que acudamos con humildad, acudamos verdaderamente con deseos de ser perdonados y pedir el perdón de Dios.
todo pecado, no hay pecado que Dios no nos pueda perdonar. Entonces, con esa confianza, vayamos a la confesión. Una recomendación que haría también es de que, bueno, acordémonos que nuestros niños van a recibir el bautismo y van a recibir la gracia. Pero nosotros, ¿qué? Entonces, nosotros también debemos de ir preparados, ¿verdad? En gracia, para estar en ese día del bautismo y que la gracia o que la bendición sea completa para toda la familia. Yo te recomendaría, si tú de aquí a la fecha que tengas tu bautizo o antes de tu bautizo necesitas, reconoces que necesitas la confesión, pues acude a la confesión, ¿verdad? Para que se pueda la familia recibir completamente esa gracia, ¿verdad? Y no solamente el bebé. Muy bien. ¿Qué otro medio obtenemos como medio, ¿verdad?, de conservar la gracia? Pues la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía o la comunión, ¿verdad? La Sagrada Comunión, como se le llama, también por este medio. ¿Y qué es lo que recibimos en la Eucaristía? Pues nada más ni nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanos, acordémonos que tal vez nosotros siempre procuramos que nuestro cuerpo esté sano, ¿verdad? Nos alimentamos, procuramos hacer actividades, etcétera, una manera siempre de cuidar nuestro cuerpo, y eso es bueno, ¿verdad? Siempre y cuando no caigamos en excesos. Pero nuestra alma, ¿qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma también necesita alimento, necesita alimentarse, ¿verdad? Y el gran alimento por excelencia para nuestra alma es la Eucaristía, ¿verdad? Hay que recordar que así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cuidemos también nuestra alma, es decir, alimentemos nuestra alma, ¿verdad? Si tú tienes esa posibilidad de comulgar, bueno, te invito a que lo hagas, a que alimentes tu alma por este medio, y te aseguro, ¿verdad?, que conservarás tu gracia, porque la Eucaristía nos ayuda, nos fortalece para evitar los pecados, ¿verdad? Nos da una fuerza para resistir a las tentaciones y evitar el pecado, ¿verdad? Solamente, ¿verdad?, recordarte que para recibir la Eucaristía, pues tienes que estar en gracia, es decir, no tener pecados graves, y mantener una hora de ayuno antes de la comunión, ¿verdad? Que son, digamos, los requisitos para recibir la Eucaristía, ¿ok? Entonces, la Eucaristía es otro de los medios de los cuales podemos conservar la gracia santificante, ¿verdad? ¿Qué otro medio? Bueno, pues la Santa Misa, ¿sí? Híjole, muchas de las veces vamos forzados a ir a misa, vamos obligados a ir a misa, y déjame decirte, hermano, bueno, en cierta manera estamos al ir a la misa, ¿verdad? Y tal vez no con una verdadera devoción, con una verdadera intención de estar ahí con Dios, pues sí, ¿verdad? Cumplimos con el precepto que nos pide la iglesia de asistir a misa, pero esa asistencia no es perfecta, o sea, no recibes las bendiciones perfectamente, a que si tú vas de una manera con devoción, una manera de querer estar ahí con Dios, de una manera de darle gracias y adorarlo en Dios. Se dice que en la misa, ¿verdad?, es la oración más perfecta que podemos hacer, porque ahí hacemos alabanza a Dios, glorificamos a Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos por nuestras intenciones, le damos gracias, ¿verdad?, por todo lo que nos ha dado. Es decir, cuando uno va a misa y está atento, recibe grandes bendiciones, ¿verdad? Se dice que también, no lo vemos, pero también no solamente nosotros participamos en una misa, sino también los ángeles y los santos, ¿verdad? Entonces, hay muchas bendiciones que se reciben en la misa. El detalle es que debemos de estar atentos, debemos evitar distracciones, evitar todas esas cosas que nos puedan alejar de ahí, tal vez estar físicamente ahí, ¿verdad? Vamos a estar físicamente, pero no mentalmente. Entonces, si tú acudes a misa con devoción, te aseguro que cada vez que vayas a misa saldrás con más fuerza en el alma, con una idea más de conocer más a Dios, ¿verdad? Que te hará vivirlo durante la semana. En la Santa Misa revivimos la cena del Señor, su pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Es el santo sacrificio también, como se le conoce.
y escuchamos la palabra del Señor, nos ofrecemos al Padre Celestial. Es decir, que allí puedes tú llevar tus intenciones y ofrecérselas a Dios. Puedes llevar el esfuerzo, el fruto de tu trabajo, ¿verdad? Y ofrecérselo a Dios. Entonces, nos ofrecemos al Padre Celestial juntamente con Cristo, ¿verdad? Porque ahí Cristo se ofrece al Padre por nosotros. Y comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no solamente, ¿verdad? Nos alimentamos de su palabra, ¿verdad? Cuando escuchamos las lecturas, sino que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, ¿verdad? Como ya lo dijimos anteriormente, de la Eucaristía, que nos da esa fuerza para seguir resistiendo a todas las tentaciones y seguir alimentando nuestra alma, ¿ok? La Santa Misa. Entonces, otro de los medios es lecturas espirituales. Fíjense, ¿cómo qué lecturas? ¿Verdad? Pues la Santa Biblia, ¿verdad? Lecturas sobre la Virgen María, lecturas sobre la vida de los santos. Ok, podemos pensar, ay, qué flojera leer, tal vez me da flojera leer o no sé leer, ¿verdad? Pero créeme, hermano, eso no es un pretexto, ¿verdad? No es una excusa, porque si tú no puedes leer, tú puedes pedirle a un hermano que sepa leer que te lea la Biblia, que te lea algún párrafo, etc. Que si no te gusta leer libros, bueno, aprovechemos la tecnología. En internet hay tantos videos, ¿verdad?, acerca de que nos pueden hablar de la vida de los santos, que nos pueden hablar de nuestra Madre Santísima. Inclusive hay aplicaciones de la Biblia en la cual la podemos escuchar. O sea, entonces no hay pretexto para decir no sé leer, no me gusta leer, pero sí puedes escucharlo, ¿verdad? Entonces yo te invito, la verdad, esto de la Santa Biblia, por ejemplo, yo anteriormente dije que Dios nos habla. Bueno, ahí es una manera en la cual podemos conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, leer la Biblia, ¿verdad?, nos ayuda a conocer más a Cristo, nos ayuda a conocer su voluntad. En nuestra Madre Santísima, como católicos, debemos de amar a nuestra Madre María, ¿verdad? Y sabiendo, conociendo, ¿verdad?, lecturas sobre la Virgen, nos van a sentir ese mayor amor hacia ella. De la vida de los santos, ¿verdad? Bueno, pues, por ejemplo, yo te diría, si tú tienes algún santo de tu devoción, bueno, trata de conocer su vida, cuáles fueron sus medios, sus méritos para que esta persona se le considere santo, ¿verdad? No te estoy diciendo que tú vas a hacer milagros como él o que vas a hacer tantos sacrificios como él, no, simplemente conoce su vida, ¿verdad? Y trata de imitar algunas cosas que él hizo, ¿verdad? Que tú puedes también humanamente hacer, ¿verdad? Si él lo hicieron, nosotros también podemos hacer. Entonces conoce sus virtudes y eso te ayudará a ti también a seguir en gracia con Dios, a vivir esa vida de virtudes que ese santo tuvo. Entonces, si tú tienes tu santo de devoción, conoce su vida, ¿verdad? Si tienes, por ejemplo, llevas el nombre de algún santo, pues también como católico debemos de conocer la vida del santo del cual llevamos ese nombre, ¿verdad? De hecho, una de las recomendaciones que nos hace nuestra Madre Iglesia es que cuando bauticemos a nuestros niños, les pongamos nombres de santos, ¿verdad? Para que en esa manera ellos también, lleven ese nombre y en cierta manera también tengan esa devoción a ese santo o esa protección de ese santo, ¿verdad? Encomendarlos a ese santo, ¿verdad? Entonces, es una recomendación, ¿verdad? Así como nos interesa muchas veces conocer la vida de los artistas, ¿verdad?, y que no nos dejan nada bueno, mejor enterémonos de la vida de los santos, que eso sí nos va a dejar algo muy bueno. Entonces, las lecturas espirituales también nos ayudan a conocer más de Dios y pues mantenernos en gracia. ¿Okay? ¿Qué otro medio? Bueno, los grupos de apostolado, ¿sí? Es decir, esos grupos en la iglesia, muchos conocemos, yo creo que conocemos muchos grupos que hay en la iglesia, e inclusive a lo mejor por ahí hasta nos han invitado a participar o a colaborar en sus grupos. Bueno, eso es un medio también de conservar nuestra gracia. ¿Por qué? Porque en esos grupos conocemos mejor nuestra religión, es decir, nuestra fe. Al ir hablando de nuestra fe, de lo que nos van formando, nos va a ayudar a nosotros a conocer más de nuestra fe. Tenemos la oportunidad de hacer apostolado, es decir,
que no basta con que tú sepas todo, ¿verdad? Que sepas muchas cosas de Dios, pero si no las pones en práctica, pues ahí se van a quedar estériles. Entonces, en estos medios, en estos apostolados, tenemos esa oportunidad de poner en práctica lo que conocemos de Dios, ayudando a nuestros prójimos, haciendo algo por nuestro prójimo, enseñándole algo a nuestro prójimo. Entonces, si tú conoces algún apostolado y te han invitado, pues yo te diría que no rechaces la invitación de conocerlos, ¿verdad? Total, anímate, conócelo, y si no es lo que tú esperas, bueno, nadie te va a obligar, puedes dejarlo o buscar otro apostolado en el que tú te sientas más cómodo, ¿verdad? O que puedas tú sentir que ahí sí tú te desarrollas y vives más tu fe en Cristo. Y por medio también de estos apostolados convivimos como hermanos con el mismo deseo de alcanzar la santidad. Es decir, tú convives y eres motivado y al mismo tiempo motivas a otros a que también alcancen esa santidad, ¿verdad? A la que estamos llamados todos. Ok, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Podríamos hablar de lo que son los medios para conservar esa gracia santificante. Esperemos que no lo olvides, ¿verdad? Entonces, como resumen o recordatorio, te digo, es la oración, es la confesión, la Eucaristía o la comunión, la Santa Misa, las lecturas espirituales, ¿verdad? Como la lectura en la Biblia, lecturas de Nuestra Madre Santísima, la Virgen María y la vida de los santos y estos grupos de apostolado, ¿verdad? Podríamos conocer más, pero con estos yo creo que es suficiente, ¿verdad? Te digo y te repito nuevamente, estos son medios que yo creo que si te pregunto, ¿verdad? Son medios muy sencillos de llevar y de vivir. Entonces, a veces lo difícil es comenzar. Una vez que tú comiences a practicar alguno de estos medios, te aseguro que con el tiempo tú los podrás vivir, van a ser parte de tu vida, inclusive vas a ir uniendo o viviendo varios de estos medios, ¿ok? Entonces, lo importante es empezar. Ok, vamos a hablar ahora, hasta aquí lo que podríamos hablar de la primera parte. Esta segunda parte le vamos a hablar acerca de los signos bautismales, ¿verdad? Esto va referente a ese día, ese momento del bautismo, ese día en que ya ustedes estén con su niño en el bautismo, y yo estoy seguro que ya muchos de ustedes ya han participado en algunos otros bautizos, ¿verdad? Tal vez como invitados o tal vez como padrinos también de otros niños o otros hijos. Y recordarán, ¿verdad? Que hay varias cosas que ahí se usan, ¿verdad? Para el bautismo. Entonces es bueno, ¿verdad? Conocer que tienen un significado, ¿verdad? Y que nos hablan acerca de Dios. Entonces vamos a ver de qué tratan. En el bautismo se utilizan ritos, objetos, palabras que son signos visibles de la presencia de Dios. Es decir, que un signo, ¿verdad? Un signo es un medio o es algo, ¿verdad? Que nos va a hacer visible una cosa que es para nosotros invisible. A lo mejor es un poquito complicado, pero bueno, decir que por medio de estos objetos, vamos a decirlo así, conocemos que ahí está la presencia de Dios. Vamos a hablar un poquito más a detalle. Por ejemplo, uno de los signos que vemos en el bautismo y que se utilizan, pues obviamente es el agua. Necesitamos del agua para poder hacer el bautismo. Entonces, el agua es un signo bautismal que tiene un significado. El agua es símbolo de limpieza y vida que purifica. Dentro del bautismo es símbolo de limpieza y vida que purifica. Ok. En nuestra vida diaria, el agua la necesitamos primeramente para vivir. Si no tomamos agua, moriríamos. El agua la necesitamos en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, para asearnos nosotros, asear nuestra ropa, asear toda nuestra casa, los objetos de nuestra casa, etc. Entonces, así también sucede el agua en el bautismo. En el bautismo el agua nos limpia, nos purifica, ¿verdad? Para ser dignos hijos de Dios. Y de esto quisiera hablar un poquito, mencionar una pequeña párrafo de la Biblia donde nos habla acerca de esto. Dice así, lo encontramos en San Juan capítulo 3 versículos del 1 al 7. Dice así: había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos.
Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, aquí nos habla acerca del bautismo. Jesús le está explicando a Nicodemo que para nacer a una vida nueva, sin pecado, ¿verdad?, es por medio del agua y del Espíritu, es decir, el bautismo. En el bautismo, al recibir nosotros el agua, recibimos el Espíritu Santo. Ya no es simple agua, porque el Padre antes, ¿verdad?, bendice esa agua, y ya una vez que Él pronuncia las palabras con las que se bautiza, y al recibirlas el niño, en ese momento se recibe el Espíritu Santo. Entonces, les quiero decir que cuando ustedes estén en el día del bautismo viendo que cae el agua en su niño, ahí piensen, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo el que está cayendo en ese niño. Es el Espíritu Santo el que a quien está recibiendo el niño. Entonces ya no vamos a ver simplemente, sí, que le puso agua y ya se bautizó. No, sí, es verdad, le puso el agua, pero se recibió ahí el Espíritu Santo. Entonces ya tiene un significado importante el agua, ya no es simplemente agua. Entonces ahí cuando recibimos el bautismo, nosotros morimos al pecado, como lo dice ahí Jesús, morimos a una vida de pecado y nacemos como una vida nueva, ¿verdad?, en gracia, sin mancha, gracias al agua que nos purifica. Entonces el agua es uno de los signos bautismales importantes. Otro de los signos, la vela encendida simboliza a Cristo, que es luz del mundo. Es decir, no es solamente la vela que llevamos, ¿verdad?, sino que es la luz que tiene esa vela, ¿sí? La vela entonces encendida nos va a decir que es Cristo, ¿verdad? Y si, también lo podemos leer en otra parte del Evangelio, donde dice de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice: Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. En este pequeño párrafo, ¿verdad?, Jesús nos explica que sin Él, sin la guía de Él, sin la luz que Él nos va dando a través de la vida, no podríamos andar. Es decir, fácilmente caeríamos, nos desviaríamos de su camino, de su verdad. Entonces, cuando el Padre les enciende la vela, ¿verdad?, les dice: reciban a Cristo, ¿verdad?, y esa vela entonces representa a Cristo. Es decir, que mientras que ustedes tengan a Cristo en sus vidas, ¿verdad?, iremos por el camino correcto. Si queremos guiar por el camino correcto a nuestros hijos, a nuestros alejados, debemos tener a Cristo. Y en esa vela está el recordar eso, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes la pueden guardar, y cuando deseen hacer alguna oración en familia, podemos encender esa vela, ¿verdad?, para orar y recordar que está ahí Cristo con nosotros. No se trata entonces solamente que, pues es la vela y es un recuerdo de su bautismo y hasta ahí quedó. No, esa vela que ustedes van a llevar significa la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es como si nosotros entráramos a un lugar donde está muy oscuro, es muy probable que nos caigamos, nos tropezáramos o hasta nos lastimaríamos. Pero ¿qué sucede? Si llegamos y hay claridad, hay luz, pues obviamente vamos a ver los muebles, vamos a ver por dónde caminamos y no nos va a pasar nada. Así en nuestra vida. Si llevamos a Cristo, vamos a ver por dónde caminamos, ¿verdad?, en su gracia. Muy bien, entonces es la luz, ¿verdad?, de la vela. Otra cosa, ¿verdad?, otro signo es la vestidura blanca, la vestidura que llevan los niños.
La vestidura blanca representa la vida de la gracia, es decir, que cuando el niño ya está bautizado, ya tiene esa gracia, entonces esa ropita blanca representa que ya tiene esa gracia. Cuando ustedes, muchas de las veces creemos que porque llevar al niño de blanco es como se acostumbra y es algo que solamente es como tradición, no, tiene un significado. Anteriormente se decía, se podían llevar a los niños con ropa de color y ya una vez bautizados se les cambiaba su vestidura blanca, pero con fines prácticos se llega con esa vestidura blanca. Pero entonces, ¿por qué no otro color? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ser blanco? Bueno, porque el blanco representa esa vida de gracia que hemos estado hablando. Y también en la Biblia nos habla acerca de esto, y voy a leer una parte donde dice del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 10. Quiero hacer una pequeña aclaración, ¿verdad?, acerca del libro del Apocalipsis. Este libro lo escribió el apóstol San Juan, ¿verdad? Él tuvo una revelación acerca del cielo y él escribe ahí lo que él vio en el cielo. Entonces lo que yo voy a leer, ¿verdad?, es como lo que él vio en el cielo. Dice así: después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban hojas de palma en las manos. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran aflicción, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, entonces vemos cómo en el cielo, pues los santos o las almas que están en el cielo se representan vestidos de blanco. Entonces así es por eso que esa vestidura representa ya esa santidad que ese niño adquirió por medio del bautismo, por eso el color blanco. Entonces procuremos, ¿verdad?, también entonces entender que ese color blanco tiene un significado, ¿verdad?, que nos representa que el niño ya prácticamente tiene una santidad, ¿verdad?, que puede ser digno de estar en el cielo. Otro signo serían los aceites sagrados, ¿verdad? Y si recordamos un poquito, en el bautismo muchas veces vemos que el sacerdote pone un cierto aceite en el niño antes de ser bautizado, lo aplica en el pecho y después de que es bautizado lo aplican en la cabeza. Bueno, el aceite de los catecúmenos, se le llama así, se aplica en el pecho y significa recibir la fuerza de Dios para perseverar en la fe, es decir, recibe una fuerza, ¿verdad?, de Dios para poder mantenerse en esa fe en Cristo, y se aplica en el pecho. Va a haber un momento en el bautismo en el cual el sacerdote les va a pedir que le descubra un poquito el pecho al niño porque va a aplicar ese aceite. Entonces estemos atentos y procuremos también al niño no llevarlo tan arropado de modo que batallemos en ese momento. Procuremos que sea su pecho también se pueda descubrir fácilmente. Otro de los aceites, como les dije, es el de santo crisma, es decir, crisma significa cabeza. Entonces el aceite ese se aplica después de que es bautizado, se aplica en su cabeza. Y ese aceite se aplica en la cabeza significa ser ungido o consagrado a Dios como profeta, sacerdote y rey. Es decir, ustedes que están bautizados son profetas, sacerdotes y rey. ¿Y en qué aspecto somos profetas? Bueno, en el Antiguo Testamento el profeta era el que hablaba de parte de Dios al pueblo. En este caso ustedes, sus papás y padrinos, son los que van a hablarle a sus ahijados, sus hijos, de Dios, ¿verdad? Ustedes son esos encargados. Tienen esa labor de hablar de Dios a sus ahijados. Somos también sacerdotes, porque el sacerdote lo que hace es presentar los dones, ¿verdad?, presentar los sacrificios a Cristo, y de esa manera nosotros también no somos sacerdotes de ordenación, ordenados sacerdotes, sino que por medio del bautismo se le llama sacerdocio común, es el que participamos junto con el sacerdote
ofreciéndonos nosotros mismos, ofreciendo nuestra vida como sacrificio para Dios, ¿verdad? De esa manera participamos como sacerdotes. Y somos reyes porque recordemos que cuando Cristo vino al mundo, Él dijo, yo no he venido a ser servido sino a servir. Entonces su reinado es de servicio. En esa manera nosotros también vamos a ser reyes sirviendo a los demás, sirviendo a nuestro prójimo, ayudando a los demás, como Cristo lo hizo, ¿verdad? Entonces el aceite sagrado, recordemos que cuando le ponga el aceite el sacerdote al niño, significa que recibe la fuerza de Dios para perseverar en su fe. Y cuando lo recibe en la cabeza, está siendo ungido como profeta, sacerdote y rey. Muy bien. Conclusiones, ¿verdad? Hasta aquí vamos a hablar de lo que significa el compromiso. Los padrinos son los primeros colaboradores de los papás para la educación cristiana de los niños. Es decir, que los padrinos y papás, ¿verdad?, en conjunto serán los responsables del crecimiento espiritual de ese niño, ¿verdad? Y los papás no están solos, por eso tienen la ayuda de los padrinos para hacer esa labor. Los papás y padrinos tienen la obligación de orientar a sus hijos y ahijados para que cada uno descubra el plan de Dios en su vida. Es decir, que tenemos una obligación, ¿verdad?, como papás y padrinos, para que nuestro hijo conozca a Dios, para que vaya por el camino de Dios y sea de esa manera en su futuro, cuando Dios lo llame, salvado, ¿verdad? Los papás y padrinos tienen esta misión, fíjense, tienen esta misión, hacer todo lo necesario para que la vida cristiana que empieza a germinar en el niño mediante el bautismo pueda crecer y dar frutos. Qué grande honor, ¿verdad? Pero también qué gran responsabilidad. Entonces, como les decía al principio, no digamos, ¿verdad? Pues ahora sí, compadre, ya salimos una vez bautizar al niño, ya salimos del compromiso. No, apenas empieza, ¿verdad? Pero les repito, no estamos solos, tenemos a Dios que nos puede ayudar a hacer este gran trabajo. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Es decir, ¿cómo podemos cumplir con este compromiso, con esta responsabilidad? Bueno, ante todo, hermanos, dando un buen testimonio de vida. Si ustedes dan un buen testimonio a sus ahijados, pues sus ahijados los imitarán y harán lo correcto. De nada sirve darle tantas orientaciones solamente de palabras si en nuestra vida hacemos lo contrario a lo que decimos. Entonces, como dice el refrán, ¿verdad? Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Entonces, ahí está, de que demos buen testimonio, ¿verdad?, de nuestra vida para que nuestros ahijados nos imiten. ¿Okay? Seguir pendientes de la formación cristiana de los niños a lo largo de su vida. Por ejemplo, ¿verdad?, hablarles de Dios conforme van creciendo, irles hablando de Dios. Cuando tengan ya la edad adecuada, animarlos a que reciban los siguientes sacramentos. Les recuerdo que el bautismo es solamente el primero de los sacramentos de iniciación, ¿verdad?, que todos nosotros cristianos tenemos, todos los católicos, pero nos faltan, debemos de seguir preparándonos para recibir los siguientes sacramentos, ya una vez que tengan la edad los niños. Por ejemplo, llevarlos al catecismo. Es también de llevarlos, de inculcarles el amor por la misa, seguirlos llevando a misa, ¿verdad? Tal vez ahorita de pequeños no la entiendan o tal vez se desesperen, pero yo les digo esto, no se desesperen ustedes cuando los niños están inquietos en misa. Por eso hay áreas donde podemos sacar por momentos a los niños para que se tranquilicen y después volver. Pero yo les aseguro que si ustedes acostumbran de pequeños a los niños a ir a la misa, a estar en la misa, y conforme vayan creciendo ustedes les van explicando que ese es un lugar sagrado, es un lugar donde está Dios y por lo tanto debemos de tener respeto, estar atentos, ellos conforme van creciendo lo van a ir entendiendo, ¿sí? Como les dije, si a ustedes los ven atentos en la misa, ellos los van a imitar, ¿verdad? El testimonio que ustedes den es lo que va a convencer al niño. También podemos orar por ellos en cada momento, alentarlos a que sigan en su vida de fe, felicitarlos cada año en su fecha de bautismo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes recuerdan la fecha de su bautismo?
Bueno, si no la recuerdan, los invito a que busquen por ahí, si tienen su boleta de bautismo, busquen la fecha de su bautismo, porque es una fecha importante. Así como nosotros recordamos y celebramos nuestros cumpleaños, así también debemos de celebrar nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que es un nacimiento nuevo, es morir al pecado y nacer a una vida nueva sin pecado. Entonces, por lo tanto, es una verdadera vida que debemos de estar recordando cada año cuando llegue su fecha, ¿verdad? Entonces, a ustedes no se les olvide enseñarles a sus ahijados cuál es la fecha de su bautismo, para que ellos también lo recuerden. También inculcarles valores cristianos, etc. Entonces, es saberles aconsejar en sus inquietudes de fe. Para ello debemos prepararnos y profundizar en nuestra fe católica. Aún es tiempo mientras los niños crecen, es decir, si nosotros ahorita no nos sentimos preparados como para enseñar o guiar a nuestros niños, bueno, aún hay tiempo. Procuremos nosotros formarnos también en nuestra fe católica, para poderles también a ellos explicarles cuando llegue su momento y ellos tengan una pregunta, una inquietud acerca de su fe, saberlos orientar, ¿verdad? Porque si no son ustedes, los papás o los padrinos, ¿quién lo podrá hacer? Muchas de las veces, por eso los niños llegan a una edad en que empiezan a buscar respuestas en otras personas, en otras gentes que están igual o peor que ellos en cuanto a su fe en Cristo, ¿verdad? Y que los van a desviar. Entonces, ustedes, papás y padrinos, tienen esa responsabilidad de orientarlos. Muy bien, y entonces hasta aquí, ¿verdad? Sería la charla. Solamente ya quiero dar algunos puntos, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta para ese día del bautismo, esa fecha del bautismo, ya cuando estemos, ya sea el día. Primero que nada, puntualidad, ¿verdad? Estar 15 minutos antes de la hora indicada. Ya en su momento se les indicará a qué hora sería su bautismo, ¿verdad? Y procurar estar siempre unos minutos antes, 15 minutos antes de que sea la hora. ¿Para qué? Para que en ese tiempo ustedes pueden llegar con calma, tranquilizar a los niños, que se ambienten los niños, o que si van a recibir alguna indicación, pues la puedan tener, ¿verdad? Si uno llega tarde o llega ya empezando el bautismo, entonces es muy difícil tener una paz, ¿verdad? Entonces, llegar antes de la hora para estar tranquilos. Otro punto a considerar es la vestimenta adecuada, es decir, recordar que celebramos un sacramento, que es el bautismo, en un lugar sagrado como es la iglesia. Entonces, por lo tanto, debemos vestir adecuadamente para el lugar y el momento. Por ejemplo, los hombres, pues evitar no llevar camisetas y mangas o shorts, etcétera, ropa inapropiada. Para las mujeres, pues no llevar la ropa muy ajustada o demasiado corta, tampoco llevar escotes grandes para evitar todo tipo de distracción, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues estos serían para que ustedes por favor lo consideren para ese día del bautismo. Como les dije, ahí están estas preguntas, ¿verdad? Que nos gustaría que ustedes, si pueden apuntarlas o considerarlas para que las contesten, pueden ver el video y de ahí sacar las respuestas, y de esa manera puedan ustedes también tener como un comprobante, ¿verdad? De que ustedes ya tomaron esta charla, y se les pueda a ustedes también extender su recibo de comprobante de las charlas. Entonces, pues por mi parte, hermanos, sería todo, ¿verdad? Como les digo, ya en su momento ustedes se dirigirán en las oficinas de la parroquia para considerar todas las otras preguntas que tengan acerca de la papelería, etcétera. Quiero ahora entonces, ¿verdad? Dar gracias a Dios y hacer una pequeña oración para terminar, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, te damos gracias por este momento que nos has permitido tener. Te rogamos nos ayudes a meditar en tu palabra, en tu orientación, en tu guía, y guardarlas en nuestro corazón y en nuestra mente, pero también ponerlas en práctica. Te damos gracias, Señor, por todos tus dones y tus bendiciones. Damos gracias también a nuestra Madre Santísima, que nos acompaña y nos protege siempre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos.